Gloria al nombre del Señor. Hermanos, vamos a continuar meditando en el reino dividido de Salomón. Número 27. Continuamos con los reyes y los profetas del reino del norte y los acontecimientos se dieron en ese lugar de Israel. Y en esta sección hemos estado viendo lo que Dios había hablado por el profeta Elías respecto al exterminio de la casa de Acab. Y como veíamos la vez pasada, ese era el propósito, como lo dice la palabra, por lo cual Dios había ungido a Jehú para exterminar esta familia de Acab. Y por eso estamos viendo ese cumplimiento de lo que le habló. Vamos a mantenernos en el libro de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, donde estamos meditando en este cumplimiento del primer libro de Reyes 19. Dice 19:15 del primer libro de Reyes. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed-mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare, aquí es donde esta sección donde estamos ahora, el 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y por eso estamos aquí viendo en Primera de Reyes 22, allá adelantito. Estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos para entrar a la otra parte, ya dejar esta sección y entrar a la otra sección. Estamos haciendo este repaso de Primera de Reyes 22, 34. Dice la palabra: ...22, 34... al 38 dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las armaduras, por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Era guerra contra los sirios. Y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey
en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Entonces nos damos cuenta cómo se cumple lo que Dios había hablado por medio de Elías. Y también vimos que había hablado por el profeta Micaías, ahí mismo en el 22, 26 al 28. Entonces, antes de ir a la guerra, entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, y matadle, y mantenerle con pan de angustia, y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegares a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Entonces nos damos cuenta cómo tanto lo que dijo Elías como lo que había hablado este profeta también se cumplió, porque él dijo: hasta que yo vuelva en paz. O sea que en la mente de Acab él iba a regresar en paz. Pero como siervos de Dios, estos hombres de la Biblia son admirables realmente. Yo sinceramente lo que me mantiene así de pie son estos hombres de la Biblia. Yo no ando viendo a la gente. No ando viendo a la gente porque la gente quiere y no quiere, quieren abajo, quiere. La gente así es. Pero estos hombres de la Biblia son los que a mí me mantienen animado, pues, ¿verdad? Por eso que tenían ellos para con Dios. O sea, como Dios trataba con estos hombres de Dios. Yo me pongo a ver a la gente y me desanimo. Completamente me desanimo. Porque hay gente que dice: ay, es que tan poquitos, sí, el culto estuvo aburrido porque tan poquitos que llegaron. Pero a veces mejor que lleguen poquitos, pero sinceros, y no todos torcidos y el montón. Porque ¿de qué sirve? Entonces Micaías le dijo: si llegases a volver en paz, el Señor le dice, no ha hablado por mí. De que estos hombres de Dios tenían seguridad. Y eso es lo que da la palabra. Y eso es uno de los derivados de la palabra fe. Seguridad. Seguridad. Entonces nos damos cuenta cómo Acab no atendió a este siervo de Dios. ¿Y qué pasó, como vimos, con sus hijos Ocosías, que tenía que tomar su lugar? Ahí en Primera de Reyes 1:15.
Primer libro de Reyes, perdón, es el segundo libro, segundo de Reyes 1:15. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebul, Dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías, tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel? Que vayáis a consultar a Baal Zebul, Dios de Crom. Por tanto, así dice el Señor, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Y le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey, y os envió y decirle, así ha dicho el Señor, no hay Dios en Israel que tú enviaste a consultar a Baal Zebul, Dios de Crom. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y él dijo, y os dijo tales palabras. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Y nos damos cuenta, el 15 dice, entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo de él. Y se levantó y descendió con el rey y le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebul, Dios de Crom, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás. Por tanto, y ahí viene la sentencia, en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado por Elías. Y reinó en su lugar Joram. Se reinó en su lugar Joram. En el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Entonces aquí nos damos cuenta, los dos reyes se llaman Joram. Tanto el rey del norte como el rey del sur. Ocosías dice, no tenía hijo y por eso tenía que sucederlo su hermano. Entonces se cumple
lo que el Señor dijo por Elías con la muerte de Ocosías, el rey del norte. El rey del norte. Y entonces ya lo sucede Joram. Hay un sucesor que es Joram, porque Ocosías dice no tenía hijo. O sea que el hijo de Ocosías era el que tenía que suceder. Pero como no tenía hijo, entra su hermano en acción. Y los dos son hijos de Josafat, con su mujercita preciosa. Pero también nos damos cuenta cómo Joram muere. Ahí en 2 de Reyes 9. Mire cómo se va cumpliendo eso que él había dicho por Elías. 2 de Reyes 9, 21 al 26 dice: entonces Joram dijo: unce carro, y cuando estaba uncido su caballo, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y cuando vio Joram a Jehú, dijo: hay paz, Jehú. Y él respondió: ¿qué paz? Dice: con las fornicaciones de Jezabel tu madre, le dice, y las muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Y dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer, dice, la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Y dijo el Señor: y te daré la paga en esta heredad. Y se está cumpliendo. En esta heredad, ahí te voy a dar la paga. Y dijo: tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra del Señor. Entonces él cumple esa palabra, no solo de la muerte de Joram, sino en el lugar que tenía que morir. Mire qué exactitud realmente la del Señor. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. No el Dios que nosotros pensamos que así es Dios. No, ese es el Dios de la Biblia. Ahí no hay para dónde. No, pero es que yo pienso, yo creo. No, que este es el Dios. Entonces, allí donde murió Nabot, allí donde murieron sus hijos, después de derramar la sangre de ellos, allí tenía que morir también. Pero ahí mismo nos damos cuenta de este pasaje, el 27, 9:27 dice:
Y viendo esto, Ocosías dice, rey de Judá. Este es rey de Judá, este no es rey del norte, es rey de Judá. Huyó por el camino de la casa del huerto y le siguió Jehú diciendo, herí también a este en el campo. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero allí murió. Entonces nos damos cuenta cómo también este Ocosías, siendo rey de Judá, muere. ¿Por qué? Porque este era nieto de Acab y nieto de Jezabel. Entonces por eso él también muere. Este es hijo de Atalía, que Atalía es hija también de Acab. O sea, esta Atalía se casa con Joram, con el rey del reino del sur. Entonces, por eso, como les decía, yo he oído predicar que dice, es que él estaba en un lugar equivocado. No estaba en lugar equivocado. También tenía que venir la espada. La espada. La espada. Que es señal, es símbolo de juicio. Entonces, por eso es que también él muere. Y la semana pasada nos quedamos viendo aquí en 2 de Reyes 9:32. Dice la palabra. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él, dice, la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, como que si nada hubiera pasado. Comió y bebió. Y dijo, id ahora a ver a aquella maldita. Imagínense, la trató de maldita. No solo la atropella, no solo le pasa encima con el caballo, sino que todavía le llama maldita. Sepultadla, dice, pues es hija de rey. Todavía le tiene un poquito de honra porque es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarles, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Se le iban a comer los chuchos. Imagínense qué denigrante de una vez. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol. Como estiércol, imagínense. Sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Una muerte completamente indignante. Así, pero como Dios es amor,
Y es que Dios es amor. Y todavía nosotros toda la vida es que Dios es amor. Pero es justo. Y eso es lo que no nos gusta oír. Que Dios es justo. Entonces, él había cumplido, o sea, él habla de eso en Primera de Reyes 21-22. En el primer libro de Reyes 21-22 dice la palabra. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, con la que has hecho pecar a Israel de Jezreel. También ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo. Se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Pero el 26 dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, de los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿No lo has visto? Pues dice, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. No digo que no iba a caer juicio sobre su casa, sino que él no lo iba a ver con sus ojos. Todavía tuvo misericordia de Acab. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Eso es lo que espera siempre el Señor. Que la persona reconozca que está haciendo mal y que se humilla ante la presencia de Dios. Y como decía mi hermana, que la persona se santifique. Y la persona se va a santificar conforme vaya obedeciendo a la palabra. Esto a Dios no le agrada porque así dice la palabra, no así dice el teólogo fulano de tal, así dice el hermano aquel que sale en la televisión. Lo que Dios dice, que no. Cuando la persona empieza a tomar esa actitud, la persona se empieza a santificar, porque hay una santificación instantánea que Dios hace, pero hay una santificación progresiva y personal que el hombre tiene que ir respondiendo a la palabra de Dios, y así es como se va santificando. Y eso fue lo que hizo Acab. Eso fue lo que hizo Acab. De todas maneras, él murió. Porque así estaba escrito que tenía que morir. Pero en su misericordia, él no le permite ver la muerte de su familia. Principalmente esa muerte tan horrible de su mujer.
Imagínense una esposa que ama, un hombre que ama a su esposa, y encontrarle en esa situación, solamente verle las manos y la calavera. Eso no le permitió ver el Señor. Acá tuvo misericordia de él. No ver cómo iban a morir sus hijos, no se lo permitió. Y eso es el Dios de misericordia cuando la persona toma una decisión. Si el hombre no toma decisión, el juicio seguirá. El juicio lo alcanzará. Entonces nos damos cuenta que la rebelión, así una rebelión extrema y de continuo, siempre va a provocar la ira del Señor. Y por eso es que cuando Pablo habla, dice, los que practican estas cosas, no dice los que caen en este pecado, sino los que practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y Pablo es el segundo intérprete de las Escrituras después del Señor Jesús. Él interpreta las Escrituras, lo que el Señor le había revelado. Entonces, cuando una persona insiste en el pecado, insiste, se le está diciendo, y no responde la persona, esta persona no entra al reino de Dios. Así dice la palabra. Ahora sí tenemos la doctrina de para siempre en gracia, y para siempre en gracia, y para siempre en gracia, como estamos en la gracia. Pablo no dijo así. El pecado hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Mire aquí a Dios cómo está actuando, enjuiciando el Señor. Y por eso la importancia del ver lo de Apocalipsis, porque ahí va a estar esto mismo también con la gente que se quede. Esto mismo que está sucediendo aquí va a suceder el día que el Señor venga, si la persona no se arrepiente. Entonces nos damos cuenta aquí en Primera de Reyes 10, 11 al 14, dice la palabra: primer libro de Reyes, es el segundo de Reyes 10. De segunda de Reyes, segunda de Reyes 10, 11 al 14 dice: mató entonces Jehú, dice, a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todas las familias y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Y luego se levantó de ahí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo, de pastores, y halló ahí a los hermanos de Ocosías de Judá, y les dijo: ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa, sin dejar ninguno de ellos. Sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de ahí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como lo es el mío? ¿Es tu corazón recto? Y Jonadab dijo: lo es.
Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Y luego lo hizo subir consigo al carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo. Ven conmigo y vas a ver mi celo, le dijo, por el Señor. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que había quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra del Señor que había hablado por Elías. ¿Qué impulsaba a este hombre a hacer eso? El celo por las cosas de Dios. Y eso es lo que no hay hoy. Eso es lo que no hay hoy. Celo por las cosas de Dios. Celo por las cosas de Dios. Verás mi celo. Entonces nos dimos cuenta también aquí en Segunda de Reyes cómo en esta lectura vimos cómo ese celo lo lleva también a acabar con todos los sacerdotes. Mata a todos los sacerdotes de Baal, pero a todos los siervos, a todos los que le servían a Baal, él los extermina aquí en Segunda de Reyes 18 al 28. ¿Cómo los extermina? Pero tiene cuidado que no haya uno que sirva al Señor. Miren, primero dice, y él los cita para que vayan a esa reunión, pero ya con el hecho pesado de acabar con ellos, y termina con todos ellos. ¿Y qué hace con los ídolos? También los hace pedazos. También destruye el templo. Todo eso lo hace este hombre porque tiene el celo de Dios. Y por eso aquí en Segunda de Reyes 9, 6 al 10 dice la palabra: dice, y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice el Señor. Aquí es la unción, en la unción de Jehú. Dice, y se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice el Señor de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor. O sea, no está desechando al pueblo, está queriendo que se corrija eso. No está diciendo, ya no son mi pueblo. Eso se lo va a decir después por Oseas, como vamos a ver un poquito más adelante. Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor. Herirás la casa de Acab tu señor. Para eso lo había ungido. Para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano del Señor, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón así de siervo como el libre. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías,
y Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y se echó a huir. Nos damos cuenta cómo se cumple esa unción de Elías, que tenía que hablar esto, pero él manda a uno de los hijos de los profetas a que haga esto, a ungir a Elías con este propósito. Entonces nos damos cuenta que una frase que se repite aquí dice, no quedó ninguno. No quedó ninguno. Y también dice que no quede ninguno. Que no quede ninguno. Pero, ¿qué sucedió realmente con este hombre? ¿Qué pasó con su celo? ¿Qué pasó con este celo que tenía este hombre? Ahí en Segunda de Reyes 10, dice la palabra 29. Con todo eso, dice, Jehú no se apartó de los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el 31 dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor su Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Joroboam, el que había hecho pecar a Israel. Entonces, ¿cuál es el problema de la persona? ¿Cuál es el problema de nosotros los humanos? Respecto al celo por las cosas de Dios. Él tuvo un celo temporal. Un celo temporal. Y el celo tiene que mantenerse siempre. Y ese es otro derivado de la palabra fe en hebreo que se llama emuná. Se llama firmeza. La fe da firmeza. El creer no, sino la fe. Entonces, cuando nosotros logremos diferenciar lo que es el creer con la fe, hemos ganado una gran victoria. Porque Dios no tiene fe. Porque ¿en quién va a creer Dios? Pero lo que hace Dios es impartirle al ser humano, irle impartiendo su naturaleza divina. Y Dios es fiel. Y como es fiel, hace que un hombre sea fiel. Como Dios no cambia, al hombre de fe lo hace que no cambie. Porque le da fe. Por eso es que los apóstoles dijeron al Señor, Señor, le dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe.
No le dijeron aumentanos el creer, sino la fe. Y eso está bien claro en las palabras que habló este hombre Santiago. Eso está bien claro cuando Santiago les dijo a las 12 tribus que les escribió, porque Santiago escribe a las 12 tribus de Israel que están fuera. Alguno dirá, tú ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces, bien haces. Haces bien, crees. Dios es uno, está bien, haces. Pero les dice, también los demonios creen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener fe y creer? Y eso es lo que nos enseña la palabra. Que Dios quiere ir formando su carácter. Esa fe en la persona. Si no tiene fe, la persona no permanece. Solo cree, pero no tiene fe. Cuando tenga fe, la persona va a obedecer. Y entonces va a vivir una vida santificada. Pero a la medida que vaya obedeciendo, se va a ir fortaleciendo. Y se va a ir afirmando. Se va a ir afirmando y afirmando. Pero si está ahí con todo chueco, no se va a afirmar nunca. Porque no tiene fe, pero cree que Dios existe. Pero eso no lo salva. Lo que lo salva es la fe. Lo que lo salva. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Fe. Todos creen. El diablo cree, dijo Santiago. Pero no le obedece. Pero no busca honrar al Señor. Y eso es la diferencia. Y esto le faltó a Jehú. No hubo en él firmeza. O sea, no se logró mantener. Más sin embargo, mire la misericordia de Dios. Ahí para concluir en el 30, Segunda de Reyes 10:30 le dice: y el Señor dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Jehú actuó temporalmente conforme a lo que había en el corazón de Dios. Temporalmente. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. O sea, por lo bueno que hizo, Dios lo premió con darle hijos reyes, que es lo que nos toca ver ya ahorita que terminemos esto. Pero tenemos que ver cómo muere Atalía, que es la última que queda. Y entramos ya a estos hijos que vienen, ya ellos vienen reinando. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, estamos agradecidos